Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles nuevamente la bienvenida y el agradecimiento que nos estén acompañando y sintonizando en la producción de estos programas. Como de costumbre, les damos la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías, un estudio que se basa en las profecías mesiánicas y su cumplimiento en las andanzas, las palabras, los hechos de Jesús el Nazareno. En esta ocasión seguiremos estudiando las verdades apodícticas del Antiguo Testamento. Recordemos que así llamamos, según el diccionario, aquello que es indiscutidamente cierto, necesariamente válido, que es incuestionable, una verdad revelada absoluta, como ocurre con los 10 mandamientos. En esta ocasión vamos a llamar al tema, el segundo Sinaí, la verdad y la codicia, un estudio del 10º mandamiento. Vamos primeramente a la profecía mesiánica, a Isaías capítulo 42, es un texto ya familiar para nosotros. Leemos los primeros versículos también, pero nos detendremos luego desde el 18 en adelante. Así que Isaías capítulo 42, desde el versículo 1 en adelante, leemos lo siguiente. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Allí claramente la profecía menciona que el siervo del Señor traerá a las naciones algo que todos necesitamos. Y esta comprensión de la justicia es sumamente importante. Jesús, al traer ese concepto de justicia, nos va a mostrar que nuestro Dios es un Dios amoroso. Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero mucho más. Llegar a su mente, a su corazón, enseñarle verdades profundas, como solamente el Cristo podía hacerlo. Seguimos ahora con el versículo número 2 en adelante. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia a las naciones. La verdad del Cristo al enseñar la palabra de Dios. Y vamos ahora, desde el versículo 18 en adelante, una amonestación que Dios le da al pueblo, llamándoles sordos y ciegos. Cuando dice, sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? Hablando del Cristo. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? ¿Y qué es lo que hace él como sordo y ciego? Que ve muchas cosas, pero él no advierte, como que fuera ciego. Que abre los oídos y no oye, como que fuera sordo. ¿Por qué? Porque su misión es exaltar la ley de Dios. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Bien, al estudiar ahora las verdades apodícticas, en este caso el 10º mandamiento, de Éxodo capítulo 20, miremos pues entonces. Éxodo 20, versículo 17, allí terminan las 10 palabras o 10 mandamientos. Cuando dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca. Aquí se nos habla de un respeto absoluto que el hombre debe tener para con las propiedades de su prójimo. No desarrollar en él un espíritu de codicia perverso que lo lleve a la perdición. Al decir el Señor esta verdad, no codiciarás, está atacando la raíz de nuestros problemas, por lo cual muchos de nosotros cometemos violación del séptimo mandamiento, el adulterio, codiciando la mujer de otro, o aún los robos, es natural, el que codicia, pues algo se apropia de él, o aún los asesinatos, despejarnos de aquellos que molestan cuando hay un espíritu de codicia, de querer poseer en muchos casos. Pero en particular, al hablar del espíritu de codicia, Jesús en su mensaje del reino, en las verdades que el Cristo va a traer, revela las raíces, las profundas raíces que nos caracterizan. Vamos a ver un ejemplo en San Lucas, el capítulo 12, versículos 15 en adelante. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, que eso es la codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una persona que ha sido enferma, inyectada del mal de la codicia, perdió el orden de sus valores, de acuerdo a este versículo. Cuídense de la avaricia o de la codicia. La abundancia no es la razón de ser de la existencia del hombre. La vida del hombre no consiste en poseer. Jesús va a enseñar lecciones, pero déjeme señalar este principio del Maestro. La vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que tiene, materiales. Por lo tanto, codicia, tener aquello o tener lo otro, o tener aquello de más allá. Y si esto significa quitarle al vecino, o eliminarlo porque me es un tropiezo para poder poseerlo. Fue el caso, nos acordamos, del rey Acab, cuando él codiciaba la viña de un vecino de Nabot, y no sabiendo cómo poseer algo que no era de él, era del vecino. Llegó la esposa Jezabel preguntando qué es lo que acontecía. Nos acordamos de la historia. ¿Qué hizo la mujer? Eliminó el obstáculo a Nabot, y ahora le dijo a su marido, esa viña ahora te pertenece, tómala, tú la codicias, aquí te la doy, habiendo cometido asesinato. ¿Notamos? Es decir, que por este problema, por esta raíz, podemos cometer hasta crímenes también. Jesús pone muy claro la base, la raíz de nuestros problemas. Primeramente, la avaricia o la codicia no es en la abundancia nuestra vida. Amigos, ¿qué es la vida entonces? No es pues la abundancia de cosas materiales, sino, no lo podríamos decir de otra manera, la abundancia del espíritu. Poder desarrollar crecimiento en algo interior. A ver, vamos a mirar cómo Dios observa la diferencia entre lo material y el espíritu en este texto que vemos a continuación de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, refiriéndose a una esposa que está casada con un hombre incrédulo, que la mujer debe ganarlo por sus maneras, su comportamiento, y entonces, entre algunas características, hasta su propia indumentaria, pero más que ello, la riqueza de un adorno. ¿Cuál es? Miremos. Vuestro atavío, vuestro adorno, dice Dios a esas esposas, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino, versículo 4, el adorno interno, el del corazón. O sea, allí arréglense, como que Dios dijera esas palabras, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Entre un adorno externo y un adorno interno, estamos mirando allí la diferencia. Por lo tanto, volviendo al texto de Lucas 12:15, que el Señor nos advierte, cuídense de aquello que abre el camino a creer que por poseer cosas ya la hicimos. Esa es nuestra vida. Como miremos las palabras que Él mismo utiliza. Mirad y guardaos de toda avaricia o codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de esos bienes externos que él posee. ¿Por qué no hablamos de bienes internos, los bienes del alma?
en poseer tales riquezas. No seríamos ricos si se nos caracterizara por la riqueza de la bondad o de la paciencia. No habla así el texto bíblico en Números capítulo 12, refiriéndose a Moisés. Número 12, el hombre más manso de la tierra. Qué riqueza que tiene ese hombre allí en un aspecto moral, espiritual, interno, del espíritu, que es de tanta importancia delante de Dios y no tanto un adorno externo o bienes externos. Bien, de eso trata la palabra de Dios al atacar la raíz. Resumiendo, no codiciemos los bienes externos de otros, sino codiciemos aquellos adornos internos y hagámoslo crecer. Si es por paciencia. Vamos a ver el texto. Invito a que miremos Números capítulo 12, versículo 3. Esto sí deberíamos codiciar y apetecer. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este tipo de apetencia, de codicia, es la que debiéramos buscar. La codicia de las virtudes, de los dones espirituales. En este caso, mansedumbre. Si habláramos del resto de dones espirituales, como los que aparecen también en otras partes de los libros bíblicos, ya vamos a mirar algunos de esos textos, en que feliz el hombre que mira esas galas del Espíritu y trabaja sobre ello para hacer crecer en su interior esa riqueza del alma. Amigos, de esto trata el Señor. Codiciemos esas cosas, codiciemos las bellezas del Espíritu, no los bienes externos, de lo cual Jesús nos viene hablando allí en Lucas 12. Pero miremos ahora a continuación esas galas del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Vamos a ver allí, versículo 19 en adelante, el contraste entre la carne y el Espíritu. Y aquellos que son carnales pelean por poseer esas cosas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Al decir envidia se incluye también la codicia. Pero miremos, esto es lo que hay que codiciar. Cuando dice, mas el fruto del Espíritu, eso es amor, codiciar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahí entra Moisés, el hombre más manso de la tierra. No codiciaríamos esa gala del Espíritu, ese don, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amigos, qué bueno sería ajustar el zoom de los valores. Y ahora sí se entiende mejor lo que Jesús dijo en San Lucas, el capítulo 12, versículo 15. Miremos otra vez hasta que se nos grabe el propósito de ese mensaje que da el maestro, que luego lo ilustra con una parábola. Cuando dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia o codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de poseer bienes, más bien poseer abundancia de espíritu, de esos dones espirituales tan agradables. Y miremos entonces la ilustración desde el versículo 16. Vamos pues entonces, Lucas 12, 16, y leemos la ilustración con la cual el maestro quiere dejar sentado el mensaje. Les refirió una parábola diciendo, la heredad o posesión de un hombre rico, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y esto dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Tú repósate, come, bebe, regocíjate, sé feliz con tantas posesiones que tienes contigo. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
vacía su alma, aunque llenos sus graneros. Así es aquel que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. Vemos, amigos, que el Señor sabiamente enseña que podemos ser ricos nosotros, pero ricos en espíritu, estudiando la palabra de Dios. Miramos con esto que el Maestro sabe lo que está diciendo. La vida del hombre no consiste en los bienes que uno codicia. A ver, el Señor Jesús lo ilustra al punto que nos acordamos el principio del segundo Sinaí de Mateo capítulo 5. Vamos a ver los textos. Yo invito a que vayamos, pues ya hemos leído la verdad apodíctica de Éxodo 20, 17. No codiciarás. Bien, miremos ahora en Mateo 5, versículos 1 y 2, que Jesús sube a un monte y Él enseña, y va a enseñar la ley. Primero con las bienaventuranzas, luego se dedica a la ley. Cuando dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Él vino para ensalzar y magnificar la ley. En el versículo 17, allí de ese discurso, comienza a tocar el tema de la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no vengo para anular, vengo para demostrar con el cumplimiento la genuinidad, la veracidad, la profundidad, la exigencia de esa ley. A tal punto que en el versículo 21 allí da un ejemplo y en el 27 va a dar un segundo ejemplo de cómo Jesús agranda la ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra el hermano ya violó el mandamiento. Cualquiera que le diga necio a su hermano, insultándole otra vez, ya es culpable ante el concilio. O cualquiera que lo insulte, fatuo o estúpido, ya queda expuesto al infierno del castigo. Entonces el Señor exalta y pide, arreglen las diferencias, si hay enemistades entre ustedes, lo que viene a continuación en el versículo 23. Si traes tu ofrenda al altar y de ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, arréglalo entre tanto que estás en el camino. De eso trata este mandamiento. Un mandamiento en que no solamente no debemos matar, sino aún cultivar el amor, la reconciliación unos con otros. Pero miremos ahora la expresión del versículo 27, el análisis que Jesús hace de otro nuevo mandamiento, que en este caso es el séptimo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, y aquí lo agranda, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y tan grave Jesús pone el mandamiento que entonces ordena. Miremos prácticamente algo irracional, pero así es como Dios ve la violación al mandamiento. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer mirando impúdicamente, sácalo, córtalo, échalo de ti. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, que tú entres ciego allí al cielo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hubo otro ejemplo para reafirmar esta verdad de que el Señor quiere que se cumplan sus mandamientos, pero Él los exalta. Y si tu mano derecha, leemos todavía el versículo 30, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, que entres manco al cielo, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Con esto se prueba claramente que el Señor está enseñando la exaltación a la ley de los 10 mandamientos. Pero ahora nos toca analizar el 10º mandamiento. Y ya escuchamos las palabras del Maestro. Oíste que fue dicho en la antigüedad, no codiciarás. Pero yo te digo, y de eso queremos hablar. ¿Habrá algún ejemplo en la Biblia que muestre claramente la fuerza de la enseñanza de Jesús? Que no solamente uno corre el riesgo de codiciar, sino que aún autojustificándose, la persona cae en ese pecado, haciendo daño a su alma. Pues sí. En este caso es el Espíritu Santo el que va a hablar, no Jesús. Jesús ordenó que el Espíritu Santo venga como en reemplazo de Él y entonces enseñe las verdades de Jesús.
Y en este caso el Espíritu Santo enseña esta verdad por medio del apóstol Pedro. En la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, abrimos pues, versículos 14 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2, 14. Dice allí: esos pecadores tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Miremos entonces a esta gente cómo actúa. En primer lugar, versículo que sigue dice: han dejado el camino recto. Es decir, eran gente cristiana a la cual se les dice: no codicies. Pero cuando dejan de cumplir o de prestar atención a la vigencia del mandamiento, se extravían, como leemos a continuación, se extravían siguiendo otro modelo. Esto es el camino de Balaam, hijo de Beor, del cual vamos a estudiar, el cual amó el premio de la maldad por la codicia que lo arrastraba, al punto que, versículo que sigue, fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Podemos extraer así la esencia de lo que el Espíritu Santo nos enseña por medio del apóstol Pedro. Esto es: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, dejas el camino recto, te extravías en la locura de Balaam, al punto que te encuentras con animales que te van a reprender para quitarte tu locura. No codicies, dejas el camino recto, te enredas. Oh amigos, vamos a estudiar el caso de Balaam, el principio que subyace en la enseñanza de Jesús, y en este caso en la enseñanza del Espíritu Santo. Dios había advertido: no se metan con esto, cumplen el mandamiento. Si ustedes se descuidan y comienza la codicia, hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Yo les invito a que ustedes razonen, piensen. Yo también. ¿Tenemos algún espíritu de codicia? Esto es, de poseer algo que no es nuestro, que le pertenece a otro. Hay codicias buenas o lindas, podemos decir. Aquella persona que anhela superación y se esfuerza y trabaja o estudia con sacrificio porque anhela superarse. Podemos llamarle una buena codicia, si cabe la expresión. Aquí estamos hablando del aspecto negativo de la codicia. Aquella persona que hasta pierde noción con el afán de poseer o tener. Aquellos que se envician con los juegos. Es el caso de individuos que hasta hacen apuestas. Ha habido casos de quienes apuestan hasta su propia propiedad con desconocimiento de la esposa. Y ya la mujer o los hijos perdieron la propiedad porque el marido estaba enviciado con la codicia de las ganancias supuestas que iba a tener y lo perdió todo. Así también ocurre hoy en nuestros días. Las personas que se envician por diferentes maneras, pero particularmente nos interesa el tema de la codicia. Vamos pues entonces a estudiar el caso de Balaam. Este es el modelo de un hombre absolutamente corrompido, que era un hombre recto, dejó el camino recto, o sea, él transitaba la rectitud y se extravían en un nuevo camino, un nuevo modelo de vida. Esta es la advertencia que nos da el Señor. Cumplen el mandamiento, si se descuidan, absolutamente se extravían para perdición de sus almas. A ver, Números capítulo 22, desde el versículo 1, allí se narra la historia que queremos estudiar como ilustración de este principio del 10º mandamiento, la verdad y la codicia. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Por tanto, envió mensajeros a Balaam. Este es el personaje, nuestro protagonista. No le podríamos llamar el héroe, pero es la persona principal que nos va a ilustrar el principio de la codicia. Envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo,
porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Era famoso Balaam en aquel tiempo como profeta de Dios, que transitaba el camino recto. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas o regalos de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras del rey Balac. Si hubiera sido un hombre recto, habría detenido, pero el texto nos va a ilustrar, y esto es lo que nos importa, aprender lecciones de la experiencia de Balaam. Él les dice: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dice: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam responde a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Le cuenta tal como es. Pero entonces Dios le dice a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Si Balaam hubiera sido un profeta genuino de parte de Dios, se hubiera puesto al lado de Dios para servir al Señor y no contrariar, no contradecir la orden del Señor. ¿Cuál era? Que leemos ahí: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Pero aquí que Balaam no se conocía profundamente a sí mismo, y esto lo llevó a la perdición. ¿Cuál es? Miremos cómo continúa todavía la historia. Al haberle sido dada la orden de parte de Dios a Balaam, Balaam ahora se dirige a los ancianos, les va a hablar, darles el mensaje oficial de parte de Dios. Pero la forma en cómo lo transmite, uno advierte que no transmite fielmente el mensaje. Y se nota que él está envenenado, trae algo en su corazón. ¿Cuál es? El espíritu de la codicia. Él transmite un mensaje, pero anhela quedarse con aquellos bienes materiales. Amigos, ¿nos acordamos de una historia similar de Eliseo con Giezi? Ya vamos a mirar, pero veamos el texto primeramente. Yo invito a que miremos esta porción. Versículo 13 a continuación. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra. Y ahora sí, reparemos en las palabras que Balaam dice: porque Jehová no me quiere dejar ir. ¿Cómo es eso que se expresa de esa manera? Como que Dios no quiere que él vaya. Lógicamente, esto muestra que él deseaba ir, pero aquí que Dios le da la orden contraria y él da a entender: Dios no me quiere, aunque yo sí quisiera. Eso es lo que leemos entre líneas en la experiencia de este siervo. Bien, los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Y los príncipes, versículo que viene, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los primeros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, ya en la segunda entrevista: fíjense amigos, este es el gran problema de aquellas personas que andan en el camino recto, pero permiten que la codicia carcoma sus vidas, porque ellos van a dar una impresión de que son rectos, aunque por dentro está el virus que los carcome. Cuando dice: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Que Balac sepa que soy un hombre honrado, pero a continuación demuestra lo contrario. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Oh amigos, cuánta es la necedad que comete un ser humano. ¿Cómo
Balaam va a consultarle a Dios una segunda vez para pedir la opinión de algo que ya se había zanjado. Si Dios había sido terminante diciéndole, tú no irás con ellos, no maldecirás porque ese pueblo es bendito, ¿cómo le va a preguntar? Quiero saber qué dice Dios en esta segunda ocasión. Bien, miremos el texto. Vino Dios a Balaam de noche y le dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y Balaam está contento en esta ocasión porque sabe que puede ir, pero olvida algo, y es que hay un pecado muy grave que no logra advertirlo, un espíritu muy acendrado de codicia. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Balaam no veía al ángel. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, a uno de los 2 lados, y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó, y allí comenzó o azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, y aquí, amigos, viene esta parte que importa, que lo cuenta la carta de Pedro que hemos leído. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? En lugar de asombrarse, Balaam dialoga con el animal. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora yo te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él responde, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Pero aún así, en lo que leemos ahora, muestra que el hombre estaba ciego por el espíritu de la codicia. Y el ángel de Jehová le dice, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Pero ahora, si te parece mal, yo me volveré. Claro que estaba mal, claro que él debería haberse vuelto. ¿Por qué no lo hizo? Y el ángel de Jehová dice a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y así Balaam fue con los príncipes de Balac. Amigos, este es el punto importante de la historia que estamos estudiando. Y es que una persona que se enceguece con un pecado como es el de la codicia, es el mensaje que queremos transmitir. Jesús toma el mandamiento, no codiciarás, Éxodo 20, 17, y por medio del Espíritu Santo, allí se levanta el mandamiento. Y por medio de Pedro se nos dice, esa gente dejan el camino recto, se extravían en otro camino, el modelo de Balaam, al punto que se hunden tanto que una bestia muda, un animal, les reprende para frenarles la locura en la que han caído. Este pecado es muy grave porque un individuo no ve la necesidad de embellecer el espíritu, sino lo contrario, es poseer, suponiendo que al poseer bienes está en una mejor situación. Ya Dios lo había dicho en la parábola de Jesús,
Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y has hecho muchos trabajos y edificaciones. ¿Quién hereda todo esto? Voy a invitarles, amigos, a que miremos otro nuevo ejemplo de una persona que también fue enceguecida por el espíritu de la codicia. Y recordemos que lo que el maestro quiere enseñarnos es, al tomar la verdad apodíctica, no codiciarás, la enfatiza con ejemplos por medio del Espíritu Santo. Así ocurre con la carta de Pedro y el caso de Balaam. Pero ahora vamos a mirar otro nuevo ejemplo en segundo libro de Reyes, el capítulo 5, en la historia de Naamán el sirio y Giezi. Vamos pues entonces a leer el texto en segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Desde el versículo 15, luego de la curación recibida, dice allí, y volvió al varón de Dios, Naamán, aquel sirio con lepra, que había obedecido la orden del profeta Eliseo de zambullirse 7 veces en el río Jordán, curado ahora, él y toda su compañía se puso delante del profeta y le dice, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Miremos el contraste entre Eliseo y su criado Giezi. Mas Eliseo dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, no quiero regalos. No quería que Naamán llevara la impresión de que había pagado un servicio, que al volver a su tierra diera esa impresión. No, esto fue gratuito, poderoso de parte de Dios. Tú llévate la sanidad y tus bienes también contigo. Entonces Naamán le dice, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solo a Jehová. Dame el par de mulas, así yo llevo mi carga y agradecerte de corazón por lo que has hecho, pero ahora quiero dedicarme a Jehová. Palabras muy bonitas. Esta es la forma de predicar de Eliseo al negar recibir esos regalos. Y entonces hace una salvedad Naamán, el ex leproso. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo, porque lo hago porque mi amo me pide que le acompañe, pero no porque yo tenga temor de Rimón. Para mí mi temor es Jehová. Y Eliseo le dice, vete en paz. Lo entiende, todavía el hombre tiene mucho para conocer, pero por esta influencia sana de Eliseo, el hombre se lleva la impresión de que estuvo frente al varón de Dios. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y aquí, amigos, esta es la historia que nos interesa e impresiona a la vez. El espíritu de codicia. ¿De quién? De Giezi. Cuando dice, cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Tan cierto como que el Señor vive, lo voy a hacer. ¿Cómo no voy a aprovechar esos regalos preciosos que trae? Notemos que este hombre no logra ver la voluntad de Dios. No ve un mensaje en la negativa de Eliseo. Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Claro, lo reconoció como criado del gran profeta. Respondiendo al saludo, Giezi dice, mi amo me ha enviado con este mensaje. Allí empezamos con mentiras. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Más mentiras, historias ficticias, falsas. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Y Giezi, pensando que hacía buen negocio, ¿cómo no aprovechar tanta bondad, tanta herencia, recurriendo a la mentira? No apreciando el mensaje que Eliseo le dejó a Naamán, negándose a recibir, para que no creyera Naamán que estaba pagando un servicio. Era un gesto de amor de un Dios al cual ahora Naamán estaba aprendiendo a conocer. Por favor, llévate 6,000, responde Naamán. Si tú me pides esto, llévate más.
Yo estoy tan agradecido por la curación a tu jefe, el profeta. E insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que los llevaran delante de Giezi. Giezi contento al creer que estaba ganando. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa, y después despidió a los hombres, y estos ya se fueron. Allí lo escondió, suponiendo que podía engañar al profeta y a Dios, que todo se lo revelaba a su siervo, a Eliseo. Entonces Giezi se presentó ante su amo, el profeta Eliseo. ¿De dónde vienes, Giezi?, le pregunta Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. ¿Yo a dónde? Mentira tras mentira. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? Hasta allí, cómo Dios le iluminó a su siervo, el profeta Eliseo, para que pudiera presenciar en visión todo lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso es este el momento de recibir dinero, de tener ropa, de buscar huertos y viñedos, planear tener ovejas, bueyes, criados, criadas, con todo el dinero que ese hombre te dio? Y miremos, hermanos, la conclusión. Ahora la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. ¿Vemos? Este es otro ejemplo. Así como Balaam se caracterizó por su tremenda caída, el haber violado la ley de Dios, haber traído engaños y mentiras, haber dado una apariencia que el hombre delante de la gente era un hombre recto, cuando en los textos que hemos leído, que no haría ni bien ni mal, sino solamente lo que Dios le dicte, pero en el fuero interior, allí buscando la aprobación de Dios, como que pudiéramos engañar a Dios o hacerle cambiar la opinión. Él es el que quiere hacernos cambiar a nosotros, que miremos el mal que nos rodea. Amigos, nuestro Dios nos ama, y al revelar la verdad apodíctica de la codicia y el énfasis que el apóstol Pedro, por obra del Espíritu Santo, nos enseña con Balaam, y por extensión miramos el caso de Giezi, ¿no nos preocuparíamos quizás nosotros para cuidar nuestra mente y nuestro espíritu de poseer cosas? Jesús nos lo enseñó. La vida no consiste en poseer bienes. Posee el espíritu, llénate de espíritu. Mis amigos, adentro en el corazón hay tanta cosa fea que hay que exterminar, que sacar, como miramos a continuación en el texto de Mateo capítulo 15. Miremos, todo esto hay que sanar. Y entonces, al sanar esto, pedir que Dios nos dé abundancia de espíritu en el alma. Abrimos pues Mateo capítulo 15. Versículos 15 en adelante. Dice, explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, les dice Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, pero no el comer sin lavarse las manos. Vemos con ello entonces que lo que hace el Señor es mostrar la necesidad de limpiar el templo del alma. Y la codicia es uno de los pecados más graves porque no se sacia con poseer, quiere más y más y más. Y amigos, qué importante es que pudiéramos aprender a depender de Dios. Déjenme, quiero contarles una historia verídica de un individuo que era las antípodas de Balaam. Me estoy refiriendo a Diógenes el Cínico. Este es un famoso filósofo del tiempo de Alejandro Magno. Alejandro Magno murió a la edad de
30 años, cuando hasta ese momento había sido el dueño del mundo, con sus ejércitos y sus avances de hegemonía, de posesión de tierras. Pero enterado Alejandro Magno de la fama de Diógenes, fue a visitarlo. ¿Quién era Diógenes? Este era un filósofo el cínico, que se caracterizaba por una indumentaria. Estaba prácticamente desnudo, excepto el taparrabos. Él dormía en un tonel. Allí acostaba el tonel en el césped donde él estaba, y allí entraba y ahí se acostaba y dormía. Salía afuera y entonces recorría allí las calles de Atenas, en Grecia. Y su frase se hizo famosa: busco un hombre, busco un hombre. En una ocasión, Diógenes el cínico llevó una lámpara a plena luz del mediodía. Y entonces, recorriendo las calles, él decía: busco un hombre. Si no lo consigo a la luz del sol, a ver si con farol me alumbro. Busco un hombre honesto, es la frase que lo caracterizó. Busco un hombre honesto. No lo encontraba. Sus amigos, que lo veían loco, le decían a Diógenes: Diógenes, si tú adularas al rey, no necesitarías comer frijoles o lentejas, dice el original. A lo que él respondió: si ustedes comieran lentejas, no necesitarían adular al rey. Bien, cuando Alejandro Magno, enterado de la fama de Diógenes, lo visitó, pidió que hablar con él. Diógenes sale del tonel y se acuesta en el pasto. Una tarde preciosa en la que Diógenes no dio importancia al visitante. Y Alejandro pues le dice: ¿sabes quién te ha visitado? Soy Alejandro Magno. Diógenes no respondió palabra. Vine para pedirte que me dediques una frase, porque es mucha la fama que escucho de ti. Dedícame pues una frase, yo me voy. Diógenes no respondió. Uno de los soldados que acompañaba a Alejandro Magno inmediatamente toma la espada a punto de cortarle el cuello a este irreverente, a este irrespetuoso que no respeta allí la presencia del emperador. Alejandro los calmó y dijo: déjenme, hablo con él. Diógenes, te he visitado para que me dediques una frase. Ante la insistencia, Diógenes le dijo: sí, está bien, por favor, ¿te puedes quitar de en medio que me tapas el calor del sol? Y esta fue la frase despectiva que Diógenes dijo contra Alejandro Magno. Me quedo con la sentencia que lo caracterizó. Podemos buscar de este personaje Diógenes el cínico en el Wikipedia, donde queramos. Miremos este señor. Un hombre que despreciaba la opulencia de aquellos días, el estatus, andaba, dije, casi desnudo, excepto el taparrabos, descalzo, vivía en un tonel, despreciaba las riquezas de la gente, valoraba el espíritu del hombre adentro, lo que hay adentro. Busca un hombre honesto. Con un farol se acompañaba. Este es Diógenes, el cínico. Mis amigos, esto nos deja un mensaje. Dios también está buscando personas que sean honestas, limpias, que valoren más la riqueza del espíritu, no la posesión de bienes externos, ganados muchas veces por el espíritu de codicia. Tengo esto y quiero más y quiero más. Nuestro Dios nos exhorta en la exaltación del 10º mandamiento, a través del Espíritu Santo, en la expresión del apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículos 14 al 16, que hemos estudiado. Que prestemos mucha atención, saquemos ese espíritu de nuestro corazón. Notamos que Jesús exalta los mandamientos, su Espíritu Santo lo hace. ¿No somos nosotros invitados a hacer lo mismo, a exaltar la ley de Dios? Cada uno de los 10 mandamientos apodícticos, incuestionablemente ciertos, necesariamente válidos, son incondicionalmente verdad. Y es: no codicies, no codicies. Y para ello, amigos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el consejo que se nos da? Pues vamos a buscar en la palabra de Dios. ¿Qué nos puede decir Dios para aquellos que necesitamos calmar nuestra sed de codicia? Abrimos pues en Filipenses. Abramos pues allí, en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses.
Versículos 11 en adelante, leemos así. ¿Tienes tú sed de codicia? Miremos, sabio consejo que nos da el apóstol Pablo. No digo esto porque yo esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que yo me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Notamos que el apóstol está diciendo claramente que con el Maestro podemos recibir la plenitud de nuestras satisfacciones. Con Él lo puedo todo. Él me fortalece para estar en abundancia como para estar en la escasez, para poder vivir satisfactoriamente. Dios nos enseña, nos exhorta a que miremos a Cristo. Él es el modelo del hombre que fue rico en espíritu, poco en bienes materiales. Miremos cómo lo expresa Mateo capítulo 8, acerca de nuestro Maestro y sus bienes materiales personales. Abrimos pues Mateo capítulo 8. Versículos 18 en adelante. Bien, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Jesús responde: las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Con esto quiso desanimar a este maestro de la ley, a este escriba, un hombre prominente, de que si él quería encontrar en Cristo alguna ventaja o ganancia, no lo iba a encontrar. ¿Quieres saber dónde yo vivo? Los animales la pasan mejor que yo, porque Jesús era rico en espíritu, aunque tenía muy pocos bienes materiales. Amigos, ese es nuestro Maestro, que nos dice: no codicies. La abundancia del hombre no consiste en las posesiones que él tiene. Allí la vida, el secreto de la existencia, no está en ello, es que seamos ricos por dentro, porque así termina la parábola. Así es todo aquel que es rico en bienes y pobre, vacío en el Señor. Que leemos ya entonces los últimos textos, de Lucas capítulo 12, la parte final de esta parábola como lección final. Lucas capítulo 12, versículo 21. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Amigos, ¿no quisiéramos ser ricos frente a Dios y decirle a nuestro Dios aquí: Señor, abro mi alma, los bienes materiales que tú me has dado aquí están? No son muchos o son pocos o lo que creamos tener. Pero decirle a nuestro Dios: Señor, quiero ser rico, mi alma se abre para que tú me des riqueza, me des el valor verdadero de las cosas, que yo pueda apreciar que esos dones del Espíritu, esos frutos que hemos leído hace un momento, la mansedumbre, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la paciencia, eso es lo que nos enriquece, ser rico con eso, aunque tengamos muy pocos bienes materiales. Esto deberíamos codiciar. Así, amigos, les invito a que puedan recibir este mensaje con amor, que Dios les bendiga y así nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, reciban bendiciones del Señor. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.